William, ¿cómo tú estás? Muy bien, saludos para ti, Leo, saludos para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo de Puerto Chico, Rico. extrañándote. Yo dije, ya van 2 semanas. ¿Dónde está William? Cuéntame, William, ¿dónde estaba? ¿Qué hiciste? Pues fíjate, lo que pasa es que fueron dos viajes separados Ok, y coincidían los coincidieron martes. con los martes. Y estuve en Indiana y en Toronto participando de las Toronto, reuniones en de la, Canadá. sí, el Council of State Governments se Ah, reúne, la región este se reúne en Canadá también porque Canadá es parte de eso te la iba a preguntar, organización si era parte. y, y Puerto Rico corresponde a esa región. Ok. Y en el caso de Indiana, pues allí se estuvo reuniendo eh, el NCSL, que es el National Conference of States Legislators, y que reúne a cerca de 2.000 legisladores estatales que participan de esos eventos. En 1993, mi primer año como legislador participé Participan. en Y, Luisiana. y múltiples seminarios, talleres y conferencias que se realizan en estos eventos Ajá. y pude participar de muchos. Traje decenas de ideas de legislación que voy a estar presentando en las próximas semanas en áreas de vivienda, Ujú. de desarrollo de la clase trabajadora que necesitamos ahora mismo para precisamente el área de construcción, Sí. de la regulación para inteligencia artificial, y un sinnúmero de aspectos ambientales también Ujú. que corresponden y de energía, que corresponden a los tiempos que estamos viviendo en Puerto Rico. Tuve la oportunidad también de conversar con el ex vicepresidente Mike Pence. Ah, ¿te encontraste con él? Sí, sí, Qué me bien. encontré con él, participé de una conferencia que él ofreció allí en Indianápolis. Recuerda que él fue gobernador de Indiana Sí. y conversé con él, ¿verdad?, sobre los asuntos de Puerto Rico. Eh, estos foros, William, te dan la oportunidad, obviamente, de intercambiar con legisladores de toda la nación. Cuando tú escuchas los problemas que ellos plantean, ¿cuán distintos son a los problemas que tenemos nosotros? Porque los temas que mencionaste, que son muy vigentes en Puerto Rico, yo debo suponer que son igualmente inteligencia artificial, cuestiones de ambiente, obrero patronal. ¿Dirías que hay cierta uniformidad en cuanto a los temas se refiere? Sí, definitivamente se repite. Eh, Fíjate, por ejemplo, eh, cuando participé del National Caucus of Environmental Legislators, Ajá. ah, eh, pues conversaba con colegas de Minnesota Ok. y pues por el cambio climático ellos están experimentando problemas eh, con los pinos, los árboles de pino Sí. pues son importantísimos para el medio ambiente y las temperaturas de la zona Ajá. eh, y la reproducción agrícola. Y entonces, en el caso de Puerto Rico, pues nosotros tenemos una situación análoga con los corales, con los Ok. arrecifes de coral. Ok. Ellos no tienen eso, porque ellos no Por tienen supuesto, no tienen agua. costa y océano, Ajá. y nosotros no tenemos la situación de pinos, pero responden a unos cambios climáticos que se ven acelerados, ¿verdad?, por el manejo de hidrocarburos principalmente a nivel mundial. Ujú. Y lo que se haga acá puede afectarles a ellos y viceversa. Y entonces eh, podemos encontrar puntos en común y aunque no se trata de un mismo factor, Sí. sí podemos encontrar cómo maximizar los recursos que hace disponible el gobierno federal. Por Ok. ejemplo, parte de lo que se discute en estas conferencias es la utilización óptima de los fondos disponibles por el AIRA, que es el Reduction Act, el Inflation Reduction Act que aprobó la administración Biden, lo que es, por ejemplo, el Farm Bill, que debe estar aprobándose en los próximos meses, Sí. y cómo entonces lograr que esos fondos se puedan aprovechar de manera óptima. En el caso de Puerto Rico tenemos la limitación de la falta de representación y Ujú. es reiterado. Cuando converso con ellos, Ujú. eh, eh, ellos dicen que eh, ellos ni siquiera imaginan cómo podrían manejar sus asuntos Si no si tuvieran no esa tuvieran legislación la representación en en el el Congreso. Congreso. O sea, es a la inversa. O sea, no, ellos ni siquiera imaginarían cómo ellos Ah. pudieran estar en una situación como la que nosotros llevamos ya sobre 100 años. Debo suponer que en esas discusiones, en esos organismos,
donde se plantean tantas ideas e iniciativas, pues la pregunta obligada en cada una de ellas es cómo se financian, dónde están los recursos. Más allá de, ¿verdad?, procurar recursos federales, ¿qué otras iniciativas tienen para procurar financiamiento? Porque en el caso nuestro, como tú muy bien señalas, no tener esa representación congresional, pues, ¿verdad?, solamente fondos federales, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo se financia? Yo sé que hay organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos muy poderosas que ayudan a atender todos estos temas, pero hay seminarios y para ver cómo se financian los proyectos. Sí, sí, y se desarrollan estrategias presupuestarias. Por ejemplo, participé de par de conferencias que se dieron con respecto a cómo prepararse presupuestariamente para el manejo de desastres. Y eso nos toca a nosotros directamente. Y pude presentarle algunos de los cambios que nosotros hemos hecho acá. Como habíamos hablado en este programa, particularmente una legislación que aprobamos hace año y medio, y el gobernador convirtió en ley para fortalecer el fondo de emergencia. Nuestro fondo de emergencia de 15 millones que era en María ya va por 650 millones de dólares. Y con la legislación presentada, en la próxima década debemos estar excediendo los 2.000 millones de dólares. O sea que vamos a estar en una situación mucho más robusta para enfrentar las respuestas a cualquier impacto desastroso, ¿verdad?, de un huracán o de alguna otra índole natural. En el caso de las conversaciones que también tengo con ellos, pues mira, pues otro ejemplo que me mencionaban, pues, ¿verdad?, la situación a veces, por ejemplo, en el caso de Wisconsin, pues tenían situaciones en cuanto al manejo de la policía, ¿verdad?, y las protestas, etcétera, como porque se dieron, recordarás el caso de George Floyd, Sí, entre otros. sí. Y son asuntos más bien estatales que trabajan los estados. Ok. Y entonces Ahí hay una discusión sobre derechos sí, civiles, y la intervención de la policía. yo le planteaba, ¿verdad?, el caso de nosotros que tenemos una reforma policíaca que está bajo el monitoreo Quiero hablar de en eso el contigo. Tribunal Federal. Y yo dije, muchachos, a nosotros jamás, a un estado jamás le impondrían una sindicatura, un monitoreo federal sobre la policía del estado. O sea, jamás. Y eso responde, ¿verdad?, que en el caso de los estados tienen una soberanía propia. En el caso del territorio, no. El territorio, y eso ya fue dilucidado por los tribunales, en el caso del territorio, comparte la propia soberanía federal, así que está sometido plenamente a la discreción del Congreso. Qué bueno que me trae ese tema, porque es uno de los que tengo aquí en la lista que preparo todas las mañanas. Yo no entiendo la reforma de la policía, William, de verdad que no lo entiendo. Y lo que veo en la prensa son generalidades. Y hablan de la reforma y la reforma. Y más allá de reclutar policía y darle adiestramiento, yo no acabo de entender por qué el juez Bezosa plantea que no es lo rápido o profunda que debería ser la reforma. Y de hecho se propone hacer unas intervenciones e ir directamente a implantarlas. El jefe del negociado dice que no va a proponer ningún cambio. De hecho, está en primera plana hoy en uno de los periódicos. Por otra parte, escucho un reclamo de policías diciendo que esta reforma está castrando la capacidad de la policía y que muchos oficiales se sienten temerosos de llevar a cabo sus funciones porque temen que los acusen de violentar derechos civiles. ¿Dónde está la razón ahí? Yo no lo sé. Y lo confieso, no lo sé. ¿Qué cosas de esas reformas son vitales, esenciales, que no se acaban de dar según el juez Bezosa? Yo no lo sé. Y nadie acaba de explicarlo. Ni lo explica el jefe del negociado, que yo quisiera que hiciera una conferencia de prensa, una presentación y dijera 1, 2, 3, 4, 5. Se estableció en esta reforma en las páginas que sean el día que fue. Y hemos cumplido esta al 40%, que me den una tabla. Pero si tú lees la prensa hoy, William, por lo menos a mí, no me dejaba claro dónde rayo está el problema, William. ¿Tú sabes? Sí, no parece, no hay claridad sobre la incongruencia entre lo que puede estar diciendo el tribunal que no se ha cumplido versus lo que plantea el negociado de que ha sido un avance dentro de Sí. el proceso de la llamada O reforma. una o la otra, William. Pero concurro contigo en que Puerto Rico es una jurisdicción donde históricamente hemos tenido una incidencia criminal alta.
comparada, ¿verdad?, con otras jurisdicciones dentro de Estados Unidos. Ujú. Las hay dentro de Estados Unidos, ¿verdad?, otras jurisdicciones también Muy violentas muy también. violentas también, pero de todas maneras Puerto Rico sigue estando dentro de esas de mayor incidencia por la situación del narcotráfico Sí. principalmente. Y la policía es un instrumento fundamental para atajar esa realidad que padece Puerto Rico y para poder brindarle seguridad a nuestra población. Ciertamente es necesario el cumplimiento de todas las reglas de derechos civiles, eso es fundamental, pero tenemos unos tiempos donde hay una limitación presupuestaria por la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal, entre otras limitaciones, la migración y el éxodo de policías. Es imposible competir con los estados en términos de cuánto se le paga No, a un, no hay policía. forma. No hay forma. Queremos lograrlo, pero ciertamente pues en Puerto Rico no recibe una cantidad de dinero federal Queremos que salario de permitiría Estado eso. siendo Claro, territorio. exacto. Eso, la única forma de lograr eso es haciéndonos Estado. Sí, No hay otra forma. no hay otra No forma. la hay, no la hay. Le sucedió a Hawái, le sucedió a Alaska y así uno puede seguir por ahí. En el caso de la policía, bueno, necesita más recursos y ahí pues tiene que entrar la Junta de Supervisión Fiscal. Y por otro lado, necesitamos claridad en cuanto a ciertamente qué es lo que necesitan Sí. que se cumplan. La capacitación, pues sí, hoy el gobernador va a entregar cientos de patrullas Así, a la hoy. policía, hoy, en la tarde de hoy. O sea, que esas cosas se están haciendo, Ajá. se está Pues reclutando. debo suponer que en esa comparecencia del gobernador, obviamente le van a preguntar por este planteamiento del Sí, juez sí, y toda la e cosa. irá y responderá. O sea, se ha estado haciendo, tú lo has ido viendo a través de los pasados años, donde se ha estado dando los recursos, donde se ha estado reclutando más policías, donde se han aumentado los salarios y, o sea, se sigue trabajando en cuanto a ello. Pero necesitamos, el tribunal tampoco puede ser el administrador de la policía de Puerto Rico. Eso no puede ser. Los tribunales, ¿verdad?, velarán por el cumplimiento de unos acuerdos que se llegaron en su momento. Fíjate, mientras te escucho, pienso que una buena iniciativa legislativa sería abrir una investigación, ¿verdad? Y traer a los elementos a la mesa y ver, mire, Lo vamos a hacer. qué fue lo que se acordó originalmente, cómo se ha ido cumpliendo, dónde ha habido retraso, cuál es el nivel, ¿verdad? Voy a hablar con mi compañero y portavoz de la delegación, Tomás Rivera Chat, que preside la Comisión de Seguridad Pública, Okay. para ver si juntos presentamos algo en esa Eso dirección. sería excelente. Mira, y traer a los componentes de la policía, al monitor de la policía, y en un ambiente sosegado. Sí, sí. Mire, No. esto fue lo que se estableció, esto se ha cumplido, esto no se ha cumplido, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Dónde ha habido retraso? En aras de facilitarlo. Claro. Y entonces todos tenemos claridad sobre qué está ocurriendo, porque yo que estoy metido aquí todos los días, 2 horas, de lunes a viernes, no entiendo y busco información, a menos que me vaya a leer el mamotreto del acuerdo, pero no tengo manera de saber cuál es el nivel de cumplimiento, pues yo no tengo acceso a esa información. Sí. Así que, y de esa forma, todos sabemos, y es más, podemos fiscalizar los propios ciudadanos qué se está haciendo. Yo no sé qué se le estableció a la policía, así que no hay manera que yo fiscalice lo que desconozco, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver si se da eso, y a través de la prensa de Puerto Rico, pues se da esa información. Otro elemento que quiero discutir contigo, te vi en la convención del PNP, te vi allí en cuánta actividad hay. Cuéntame, ¿cómo estuvo tus expectativas de lo que iba a ser la convención? Y en efecto lo que sucedió. Cuéntame. Muy concurrida, participando gente de la base en diversas actividades y talleres, seminarios. Pude participar incluso uno de abogados estadistas. Es un seminario que te daban hasta crédito de educación continua. Y veteranos, mujeres, jóvenes, pensionados, equipo electoral y la delegación extendida. También. Todos, misión estadista, todos tuvieron sus talleres, todos fueron bien concurridos, exitosos, provechosos, en un ambiente jovial de camaradería, donde todo el mundo pues disfrutaba en familia,
todo fluyó de manera muy, muy amistosa y con un ambiente de unidad muy positivo, resaltando la obra de gobierno y dirigiéndonos como un equipo hacia las próximas elecciones. Eso fue lo que se llevó en todo el fin de semana. Pudimos ayudar suplementando el servicio de transporte del hotel para... ¿Cómo es eso? Bueno, porque el hotel es bien amplio en términos de su extensión. Sí. Y pues ante la gran participación, el hotel estaba a su máxima capacidad, pues de ordinario, pues el servicio de trolley, de acarreo, pues era limitado. Ajá. Entonces lo suplementamos y teníamos entonces nuestros propios sistemas sistemas de transporte. Llegara, William. Y entonces no hubo, el tiempo de espera se redujo. Bastante. Eso es importantísimo, mi hermano, cuando uno está en actividad como esa. Todo el mundo veía los carritos machineando. Todo lo que he visto y de lo que las distintas personas me han señalado de lo que allí ocurrió fue tremendo. A la luz de lo que debe ser una convención en año preelectoral, ¿verdad? Donde hay toda esa ebullición de candidatura, de quién va aquí, quién va allá y toda la cosa. Y ya el PNP estableció el periodo creo que es el 15 de octubre, donde ya los candidatos pueden someter la documentación requerida. En el caso tuyo, todavía tú sigues esperando si hay la primaria a la gobernación o si no la hay. Sí, yo quisiera que no la hubiera. Pero si la hay. Esa es mi posición, porque fui secretario del partido, sé las complicaciones que eso conlleva. Ajá. No se trata de que tema que haya Seguro. una primaria, sino de que como estratega político que he sido y que soy, pienso que estaríamos en mejor posición. Ahora bien, sí, también defiendo de que somos un partido ampliamente democrático, hemos tenido en el pasado procesos tales y sobreviviríamos un proceso como ese, requeriría, ¿verdad?, mayor disposición y conciencia de todas las partes en el proceso, pero si se diera entonces la vacante en la comisaría ¿tú aspirarías residente, a la comisaría? Hay un porcentaje alto de que aspiraría a esa posición. En caso de la primaria, ¿qué evitaría que tú corrieras para comisionado? Bueno, estoy escultando ese por ciento más pequeño. Sí, bueno, en el caso nuestro, sabes que yo soy amigo del doctor Ricardo Rosselló. Sí. Nosotros nos comunicamos, hablamos. Sí. Si esa posibilidad existiera. Si Ricardo Rosselló aspirara, tú no aspiras. Sí, porque es que no existe la posibilidad de que él y yo compitamos por una misma posición. Si Ricardo Rosselló aspira, tú no aspirarías. Si Ricardo Rosselló no aspira, entonces no habría ninguna otra cosa que te impida aspirar. Entiendo que no. Ok. En el caso de que Jennifer González tome un tiempo mayor al periodo que se abre ahora y que ella decida, bueno, pues yo voy a radicar a la gobernación el 15 de diciembre. Vamos a poner ese escenario. Entonces tú tendrías que esperar hasta allá para decidir dónde corre, ¿o me equivoco? Para radicar, sí. Ok. Por eso, porque no sabremos, excepto que ella haga un anuncio previo, ¿verdad? Pero vamos a asumir que no haga anuncio y que sea con su radicación y que llegue el 15 de diciembre, porque ella tiene, todo candidato o candidata tiene hasta el mediodía del 30 de diciembre para radicar sus documentos. Sí. Esa es la ley. Sí. Y Jennifer González, como cualquier candidato, puede decidir radicar en diciembre y no hay ningún problema con eso. Si ella decide anunciar y radicar el 15 de diciembre, tú tendrías que esperar hasta allá porque no se sabría si hay primaria o no. Sí, porque a mí me parece ¿verdad? que nadie debería retarla para esa posición. No, si corre a comisionada, no. Pero si corre a la gobernación, digo yo. Si deja la posición, pues sí. Ok. Nada, quería que todo el mundo estuviese claro de cuál es el trámite para que nadie se llame engaño. Todo el mundo estamos claritos aquí, lo que aspira, lo que cree cada cual. William Villafañe prefiere que no haya primaria, pero de haber primaria, aspira a la comisaría residente, excepto que Ricardo Rosselló aspirara a ese cargo. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo Entendí bien, eso es lo que hay. Ese es el 99%. Eso es lo que hay, mis amigos. Aquí hablamos clarito, no estamos para atrás y para adelante. Eso es lo que hay. Mire, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, mire, hace 2 semanas que William no nos recomienda almuerzo. Hoy va a recomendar almuerzo. Llévatela, Chero. Hace 2 semanas que tú nos recomiendas almuerzo. ¿Qué hay hoy? Unas masitas de cerdo encebolladas al caldero
con arrocito blanco, habichuela, amarillito y aguacate. ¡Ya, rayo! Mira, Chero, dale, destapa. Ahí está, mi hermano. Ahí unas masitas de cerdo con cebollita, Al caldero. Al caldero. Fíjense bien, no es es al caldero el asunto. Sí, sí. Con un arrocito blanco. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Exactamente, así me gusta. Un arrocito blanco, unas habichuelitas, unos amarillitos y la raja de aguacate. Ahí mismo. Y Achero viene detrás con... Ahí está, olvídese. Después de eso no hay más nada. Olvídese de eso. Ya saben lo que vamos a almorzar hoy. Eso está... Oye, hay que buscarlo. Pero eso se encuentra con facilidad. Eso está por ahí. William sabe que eso está distribuido por toda la isla. Por eso lo recoge. Exacto, está en el perímetro. Mira, William, hoy el periódico El Nuevo Día. Mira, quiero enviarle un saludo a todos los que en la convención me dijeron enviarle un saludo a Leo, porque fueron varios. Ah, sí, enviando saluditos. Tengo que decirle, fueron varios, bastante. Así que un abrazo a todos. Pues a todos, besitos en el cutie allá, esos que compartieron en la convención allá. Mira, me dicen que William Villafañe lo llevaba allí en carrito de golf y toda la cosa, tenía como si fuera una compañía de transporte, ¿no? El propio William guiaba carritos de esos allí, o sea que le diste pon literalmente a la gente de la convención. Claro. Tremendo. Sí, porque, ¿verdad? Muchas veces no se trata de hacer importante al político, sino que me parece que este era el momento idóneo para hacer sentir importante a la gente que nos lleva allí. Muy bien, como tiene que ser. Hoy el periódico El Nuevo Día trae una información, a mi juicio, muy valiosa en términos de el tipo de actividad o plantas para crear energía solar que se están aprobando en Puerto Rico por parte del negociado. Es un artículo extenso, muy bueno, me gustó mucho. Hay una tabla que me parece muy importante. Por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de proyectos en Salinas, Guayama, Junco, San Germán, Yabucoa, Guayama, Cuamo, Ponce, Cagua, Peñuela, Yabucoa, Arecibo, Barcelona, Santa Isabel. O sea, estamos hablando aquí de un montón de megavatios que se van a producir con energía solar y son proyectos que ya han sido aprobados por el negociado de energía. Este asunto de la energía solar ha tomado tracción finalmente en Puerto Rico, William. Veo ya un esfuerzo grande, aprobaciones. El año pasado yo no veía muy claro el panorama, pero ahora sí, uno ve ya mucho más concreto. Siempre cuestionamiento, si debe ser aquí o allá, creo que es normal, ¿no? Pienso también, William, para permitirte y verá que nos dé tu impresión, que esta tecnología está cambiando y la información que me dan es que va avanzando dramáticamente, como fue la telefonía en algún momento, ¿no? Esto de celulares. Sí mismo. La información que me dan ingenieros que están vinculados a este tema es que se está revolucionando y abaratando costos de manera dramática, baterías cada vez más potentes, o sea que evidentemente este es el futuro. Y Puerto Rico está tratando de posicionarse en un lugar privilegiado en este tema. Pues, planteaste, ¿verdad?, unos ejemplos como el de la telefonía, que recordarás que al principio eran esos megateléfonos. Sí, una caja, una maleta. Una computadora, para poder tener la capacidad que tiene este teléfono, necesitabas un cuartos más grande que lo que es este estudio. Y así sucesivamente. Desde los que se crearon con los videojuegos, pues desde el Atari hasta lo que tenemos hoy día. Bendito, eso eran los míos en Atari. Así mismo. Y los televisores. También. Los televisores, que eran, ¿verdad?, estas cajas enormes. Pesados. Carísimas. Y hoy día, ¿verdad?, tenemos pantallas detrás de mí. Sí, pantallas de 80 pulgadas a un precio de lo que antes era una cajita fracción pequeña. Y las videocaseteras, etc. Pues de la misma manera, la tecnología de la capacidad energética va evolucionando y las baterías son un ejemplo. Y en el caso de la tecnología para captar la energía solar, pues también va evolucionando. Por ejemplo, tuve una visita al edificio, ¿verdad?, al Colegio de Ciencias Moleculares, la Escuela de Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico. Y uno de los estudios que estaban llevando a cabo era cómo la topografía de
de una planta podía capturar mejor la energía, porque las plantas pues, obtienen su energía precisamente de la luz solar, Ajá. y cómo podían capturar mejor esa topografía, ese relieve, esa textura, Ujú. y cómo llevarla entonces, traducirla a lo que son las celdas solares que utilizamos para los paneles solares para poder capturar la energía El del estudio va sol. encaminado a lograr eficiencia. Y ya, según va pasando el tiempo, Ajá. los paneles solares que hoy día se producen, pues son 40, 50, 60% más eficientes que los que se producían anteriormente, y así sucesivamente va a ocurrir. Y por eso es que Puerto Rico, en los pasados años, legisló una transformación energética que lleva hacia una transición a energía renovable, principalmente fundamentada en lo que es la energía fotovoltaica, porque en el Caribe, en el trópico, pues gozamos de unas ventajas en términos de la disponibilidad de ese sol y de los rayos En estos días que con lleva. temperaturas récord, Sí, rompiendo sí. récord. Y todo esto, ¿verdad? Se está aprovechando. Se comenzaron hace un tiempo lo que fueron las requisiciones de propuestas para estos proyectos de energía privados por inversionistas privados, porque la autoridad no tenía dinero para ello, estaba en quiebra, y ahora se están desarrollando. Y estos proyectos en los próximos años van a estar conectándose al sistema y van a estar proveyendo energía adicional. Sucede que por el boom económico, en términos de actividad, de producción, que hemos estado experimentando, y por el incremento también en el turismo, pues hay un incremento en la demanda. Y ese incremento de la demanda, pues es necesario suplirlo también por fuentes adicionales a las que ya propiamente tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto viene a ayudar grandemente a que Puerto Rico no sufra apagones por insuficiencia en la producción. Porque aquí hay dos, ¿verdad? Los apagones pueden venir de dos maneras, ¿verdad? Pueden venir por lo débil, lo frágil que está la red eléctrica, que es la telaraña los esta, cables, toda esa cosa. telaraña esta que interconecta. Y por otro lado, la insuficiencia en la producción versus lo que demanda, principalmente en momentos de calor como este. Las máquinas no producen suficiente energía. Pues las dos cosas se están trabajando a la vez. Por un lado, proveyendo mayor capacidad en la generación, trayendo todos estos proyectos de energía renovable, y por el otro, haciendo las reparaciones que se están haciendo a lo largo de todo Puerto Rico con cientos de proyectos para mejorar esa telaraña, esa red eléctrica. Los invito a que vean la tabla que produce el periódico El Nuevo Día. Aquí hay proyectos de estos ya aprobados por el negociado que producen hasta 100 megavatios. Por lo menos aquí veo 3 proyectos de 100 megavatios. Otros producen 125, 50, 45, 70, 60. Esto sin añadir, William, la enorme cantidad de residencias privadas que tienen su propio sistema y sus propias placas, que se suman a esto. Correcto. Y en la medida en que los costos disminuyan y los financiamientos sean, ¿verdad?, más accesibles a la población, esto se va a masificar de una manera exponencial, porque muchas personas quieren las placas, pero todavía no los costos tan elevados, ¿no? Sí. Y lo hemos estado viendo. En los pasados años se ha quintuplicado la cantidad de residencias que tenían sistemas solares. Ya debe estar acercándose entre los 70 a 80 mil residencias en Puerto Rico que tienen este sistema, y la proyección es que en los próximos años pueda llegar hasta los 300 mil. Hay un elemento que yo todavía no lo logro entender, es el de las microredes. Digo, estoy claro que es para darle a determinado, por ejemplo, el centro médico, que va a haber una microred. Yo me pregunto, ¿cuán viable o posible es, por ejemplo, un residencial público como Llorén Torres que tenga su propia microred? Un barrio, una urbanización, por ejemplo, donde yo vivo, son 12 casas. Mira, vamos a... la microred incluye generación. Eso es importante. Por lo tanto, tenemos que visualizarla como algo un poco más grande. ¿Por qué hablamos de esto en Puerto Rico? Si te fijas, el diseño inicial en Puerto Rico, el grueso de la generación en Puerto Rico está en la zona sur. Sí, sí. Versus que la demanda está en la zona norte. Está en la zona norte. Sí.
acá en la zona norte quizás tú tienes palo seco, ¿verdad? Pero cuando te vas, y San Juan 5 y 6, etcétera, pero el grueso de la ¿Están allá en el generación sur? está en el sur. Entonces, cuando tú tienes la generación tan lejos de donde es el consumo amplio, pues el riesgo de colapsos, etcétera, es mucho mayor porque requiere entonces que la red eléctrica que discurre por una topografía difícil, porque es la Toda esa topografía montaña. montañosa, pues entonces está en mayor riesgo de sufrir daños como lo sufrió en María. Entonces, el concepto de microred, y ahí es donde entran principalmente todos estos proyectos de energía renovable que mencionaste, que son es una generación a menor escala. Tú los distribuyes alrededor de todo Puerto Rico, y la generación que se produce, por ejemplo, digamos en Arecibo, por alguno de estos proyectos, pues tú tienes una conexión primaria para toda esa zona aledaña. Y eso se convierte propiamente en una microred que puede funcionar independientemente de que se haya caído Costa Sur, de que se haya caído Aguirre, de que se haya caído. Exacto. Ya. Y eso le brinda resiliencia, es decir, la capacidad de poder resistir el riesgo de un apagón generalizado en todo Puerto Rico. Ese es el concepto de microred que está integrándose aquí en Puerto Rico por la situación que vivimos en María y, ¿verdad?, con parte de la planificación que se estableció. Recuerdo al comienzo de los años, bueno, al final de los 80, principios de los 90, era una discusión bien álgida el cierre de urbanizaciones, ¿verdad? Por la cuestión de la criminalidad. A la luz de esa petición de sectores de la sociedad que querían casas que estuvieran protegidas, pues comenzaron a construirse urbanizaciones cerradas. Y hoy lo vemos como algo normal. En aquel momento era un debate si se debían cerrar o no, ya eso se superó. Pues, yo debo suponer que al igual que ya hay construcciones que les requieren que tengan calentadores solares y que tengan generador de diésel o qué sé yo, van a venir comunidades ya con su sistema de microred y la gente va a ir a vivir y a comprar esa propiedad nueva porque ya tiene su sistema resiliente en caso de emergencia. El que se desconecta del sistema, el que se desconecta del sistema y tiene su placa solar y tiene su batería, eso es una microred. Está, ¿verdad? Puede funcionar independientemente. Yo tengo generador en mi casa. Hay ¿verdad? Comercios que lo han hecho. Industrias que lo han hecho. Y necesitamos más de eso. Uno de los grandes proyectos también que tiene el gobierno para lograr maximizar es una, digamos así, como un sistema de baterías que pueden almacenar hasta 500 megavatios. Fíjate de los proyectos que te mencioné ahí, algunos son de batería. Porque gran parte de la generación de, por ejemplo, las residencias, pues la generación se da durante el día. Entonces eso puede capturarse durante el día, porque gran parte del consumo cuando ocurre por la noche. Claro. Entonces, se almacena en batería. Estas plantas de baterías lo que hacen entonces es capturar ese excedente y entonces por la noche pues lo suplen con el mecanismo de batería. La vista para Yanira Raíces, secretaria de Educación, estaba pautada para ayer a las 10 de la mañana y ayer durante el día estuve tratando de monitorear qué ocurrió en la vista y no encontraba nada hasta que me percato de que la suspendieron. Sí, y al día de hoy no sé por qué rayos la suspendieron y tampoco hay una fecha cierta de cuándo se va a realizar. ¿Qué ocurrió? Bueno, me imagino que no estaban preparados. ¿Pero cómo que no estaban preparados? Bueno, ¿Para hacer preguntas allí? No estaban preparados o la pelea esa, porque estuvo reunido el presidente del Senado por la mañana con Tatito y Jesús Manuel resolviendo los líos del Partido Popular. O piensan usarlo como ficha de tranque para algo. No me digas. Bueno, pero la toma de rehenes. ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿cómo rayos si está es citada ya la secretaria y sencillamente pues no va y no se sabe cuándo la vamos a citar y ya? Sí. Ellos reclaman ellos reclaman de que hay un gobierno compartido. Bueno, toca legislar hasta donde puedan, porque no tienen los votos para aprobar medidas. Y al Ejecutivo le toca gobernar y le toca hacer nombramientos. Eso así es como corresponde, pero pretender
forcejear con el Ejecutivo los nombramientos y la gobernanza, pues me parece que están picando fuera del hoyo. Ya empieza la discusión si los secretarios y jefes de agencia pueden ir a actividades políticas. Sabemos que hay una ley, que hay una prohibición para ciertos. Pues tan pronto hubo la convención del PNP y llegaron unos jefes de agencia allí, ahora resulta que no deben estar allí, toda la cosa. Cuando estaba el Partido Popular no había esa discusión de si podían ir esos jefes de agencia. Entonces, que debe ser de otra manera y toda la cosa. Bueno, pues en jurisdicciones de los Estados Unidos los jueces y los fiscales se escogen por voto. Sí. O sea, yo no sé qué más prohibiciones tiene que haber aquí. No sé si recuerda la famosa foto de la ex secretaria de salud con la bandera. Con la bandera de la pava, pues es popular. Hubo jefes de agencia bajo la administración de Acevedo Vilá que mientras eran jefes de agencia eran candidatos ya radicando. ¿Tú sabes lo que dicen en el Mato? Que esto es una barbaridad de que el de seguridad en el tránsito, que era correr para senador por el distrito, y gente que asume posiciones en el gabinete para correr. ¿Y de dónde rayos salió Alejandro García Padilla? Sí, sí. De DACO para senador. Y fue el Partido Nuevo Progresista el que estableció que entonces un mes antes de las radicaciones, pues si algún jefe de agencia fuera a aspirar a una posición, pues renuncia. A lo cual tiene derecho. Y eso está establecido. Sí. Y hay una serie como de algunos 4 jefes de agencia que no pueden participar y no participan. Sí. Pero los demás tienen el legítimo derecho de hacerlo. ¿O acaso los legisladores le prohíben a sus equipos de trabajo, a sus jefes de oficina, a los jefes de dependencias legislativas que participen de actividades políticas? Los tienen que acompañar a las actividades políticas. A mí no me molesta la discusión. Todo eso puede ser motivo de debate. A mí me molesta que sean selectivos. Eso es lo que me molesta. Porque si bajo cualquier administración hay el cuestionamiento de los sectores que sean, pues fantástico, lo discutimos y determinamos a quién se le... Pero cuando hay administraciones estadistas, ahí es que no pueden participar. Mientras son del Partido Popular, qué bueno es. La vara. La varita. La vara. Están como los de Victoria Ciudadana que decían que a los políticos derrotados que se le daban contrato eran batatas. Entonces, cuando ellos contrataron a los que perdieron ahora, dijeron, Bernabe se inventó que son los que son incumbentes y pierden, pero si pierden por primera vez, esos no son políticos derrotados. Mire, hay que tener los asuntos del grande de los aguacates de Sila. Mejor lo hubiera pedido perdón. Sí, oye, pues claro, diga, mire, me equivoqué y toda la cosa. Mira, William, vamos a dejarlo ahí. No tenemos tiempo para más. Agradecido enormemente. Siempre a la orden, bendiciones. El martes te veremos por acá. Claro que sí. Mira, buscaré la carnecita esa al caldero, ¿ah? Sí. Como tiene que ser, la carnecita frita. Gracias, William. Éxito, como siempre.